¿Los pastores no deberían de existir? Los pastores no deberían de existir, y es que hacen todo lo que no deberían de hacer. Roban en nombre de Dios, manipulan a las personas, estafan, usan esa supuesta unción que realmente ni siquiera tienen la mínima idea de lo que es la unción, hacen que la gente rebaje y hasta que crezcan extremidades. Y ante todo eso hacen muchísimas cosas que son realmente absurdas, y lo único que hacen las personas de ignorante es aplaudir como focas, simplemente porque son ignorantes y no estudian la Biblia. Y es que en pocas palabras usan a su favor el título de pastor para poder aprovecharse y someter a las personas, usando versículos así como lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y la gente bien ignorante, como les digo, aplaudiendo como focas, porque la gente en su ignorancia no sabe lo que ese versículo de verdad enseña. Y es que Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo y a unos. Prestemos mucha atención a eso. Y es que esos ministerios no deberían de existir porque Jesús mismo los constituyó directamente. Y a unos, dice la Biblia, contados, pocos. ¿Cuántos hay hoy? Y ahora te hago una pregunta. ¿Jesús te constituyó a ti directamente como pastor, apóstol, profeta, evangelista o lo que sea? Obviamente no. Un pastor constituye a otro pastor, y los pastores constituyen a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, o los profetas también constituyen a evangelistas y ese tipo de cosas, que porque Dios les revela, que porque Dios lo otro. Y eso es una absurda mentira, porque Jesús a ti no te ha constituido directamente. Y entonces, si no existen pastores y no existen esos ministerios, ¿quién es el pastor? Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo te puedo a ti asegurar y garantizar que ese pastorcito de pacotilla que tú podrías tener no va a dar la vida por ti, así como Jesús sí dio la vida por nosotros. ¿Qué son esos que se hacen llamar pastores? Esos son asalariados, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son las propias ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. ¿Por qué? Porque los asalariados no dan la vida por las ovejas. Las ovejas escuchan la voz del asalariado y no siguen al asalariado, porque realmente ¿a quién siguen las ovejas? Al pastor que da la vida por las ovejas. ¿Y quién dio la vida por nosotros? Jesús. ¿Quién es el pastor de nosotros actualmente? Jesús. ¿Por qué no deberían de existir pastores hoy en día y lo único que existen son unas cuerdas de ratas y ladrones? Porque Jesús es el único pastor, es el buen pastor, y Él da y dio la vida por sus ovejas. Él dio la vida por ti y por mí. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas de Importancia para los Cristianos. Soy el hermano Marco Quinteros, y hoy estaremos viendo una enseñanza muy polémica, porque muchas personas que alguna vez fueron parte de una iglesia y fueron víctimas de los abusos y maltratos de algunos pastores y vieron la corrupción que había en su iglesia, desde su subjetividad llegaron a la conclusión de que no se necesita ir a una iglesia y que los pastores no deberían de existir. ¿Por qué? Porque nosotros solos podemos buscar al Señor y desde nuestras casas podemos servir al Señor, así como lo dice este hombre. Pero aquí surge una pregunta. ¿Esto tiene respaldo bíblico? Por supuesto que no. Ahora, es verdad que se han infiltrado dentro de la iglesia cristiana muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, y que están haciendo mercadería de las ovejas. Pero hermanos, Cristo ya nos los había advertido. Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pueden ver que son muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros que se van a levantar y que van a engañar a muchos. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo es que van a poder engañar a las personas? Por los milagros, por las señales que van a hacer estos falsos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hay personas que interpretan mal este versículo y dicen, los escogidos también pueden ser engañados. Pero eso es un error. Hermanos, los verdaderos cristianos no pueden caer en los engaños de los falsos profetas. ¿Por qué?
porque somos escogidos y Dios nos revela su palabra para poder discernir las herejías que esos falsos profetas están enseñando. Y el verdadero cristiano está vigilante, está despierto, está atento. Y nos damos cuenta en el tiempo en el cual estamos viviendo, porque el Señor ya nos los advirtió, que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, inclusive falsos cristos. Pero lastimosamente el día de hoy, muchos cristianos nos atacan porque exponemos, evidenciamos a esos falsos profetas, a esos falsos pastores, y nos dicen: ¿quién es usted para juzgar? ¿Por qué juzga al pastor? ¿Por qué juzga al profeta? Hermanos, la Biblia no prohíbe juzgar, más bien todo lo contrario. Dice que juzguemos, que hagamos un juicio de valor para ver qué es lo que está enseñando esa persona y poder reconocer si es un verdadero siervo de Dios o no lo es. Porque ya nos advirtió el Señor que se levantarán muchos falsos profetas. Tenemos que ser como los nobles de Berea, que ellos escudriñaban cada día para ver si las enseñanzas que les traía Pablo eran conforme a la Escritura o no. Imagínense, si hacían un juicio de valor con las enseñanzas de Pablo, mucho más con estos hombres que se han levantado, que solamente son piedras de tropiezo para las personas. Pero lastimosamente muchas personas se dejan apantallar cuando algún falso profeta dice: noche de grandes milagros. Y esa noche, sí, tal vez hay milagros, tal vez hay sanidades, pero escúchenme bien, eso no garantiza que ese hombre sea un verdadero siervo de Dios. No, todo lo contrario. Escuchen bien esto. Cuando un hombre dice que habrá milagros, cuando él lo diga, entonces no es un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él dice cuándo, cómo y a quién sana, y no es cuando dice el hombre. Pero muchos no hacen caso de las advertencias del Señor, que los falsos también harán prodigios y señales, y esto se ve cada 8 días en la gran mayoría de iglesias. Pero también están los pastores avaros, y el único tema que se saben es sobre el dinero, y lo único que les importa es sacar el dinero a las personas, y te dicen: pacta con Dios, trae tu diezmo, o los manipulan diciéndoles que si alguien quiere recibir una bendición, tiene que pagar tal cantidad al Señor. Pero todo esto es mentira. Esos son hombres corruptos que se han infiltrado dentro de la iglesia, que aunque digan que son cristianos verdaderos, no lo son. Son lobos rapaces vestidos de ovejas que están haciendo mercadería con las ovejas. Pero, escúchenme bien, el hecho de que haya hombres corruptos dentro de la iglesia no anula lo que Dios mandó, lo que Dios ordenó y estableció de cómo debería ser una iglesia. Y vamos a escudriñar el texto que este hombre saca. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el problema surge por la traducción de Reina Valera 1960. Porque la palabra constituyó como que parece que Jesús mismo personalmente hubiera elegido y designado a los hombres para estos cargos. Pero la palabra constituyó viene de la palabra griega apotelo, que significa dio, que significa don, que significa regalo. Y para poder entender mejor este texto, vamos a leer este mismo pasaje, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hermanos, ¿pueden ver que este es un regalo que el Señor dio a su iglesia? Hermanos, y fue con un propósito. Veamos lo que dice el versículo 2. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, si son observadores, Dios levantó estos cargos ¿para qué? Para edificar, para adoctrinar, para enseñar a los miembros de la iglesia, a las ovejas. Ahora, que hombres corruptos no estén obedeciendo esto, no anula que debe haber pastores en las iglesias. Ahora, no todos los pastores son corruptos, gracias a Dios. Porque todavía hay pastores que realmente tienen un llamado genuino y aman a las ovejas. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia claramente dice que un pastor tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pueden ver, hermanos, que para que alguien sea levantado como pastor tiene que cumplir ciertos requisitos. El problema al día de hoy es que levantan a cualquiera. Y la Biblia claramente dice que el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Por eso el día de hoy muchos pastores que están parados ahí en los púlpitos no deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque son codiciosos y hacen cosas para ganar dinero que son deshonestas. Y la Biblia prohíbe eso. Y cualquier pastor, o que se haga llamar pastor, que es un codicioso y está haciendo cosas para obtener ganancias deshonestas, no debería estar ahí. Pero hoy día cualquiera es pastor, a cualquiera lo suben. Pero hay una lista de requisitos que esa persona tiene que cumplir, porque si una persona no cumple estos requisitos, no puede ser pastor. Y ese es el problema, y quiero ser enfático en esto. Cualquiera el día de hoy sube al púlpito, porque tiene un título, porque estudió en una universidad teológica, porque estudió en un instituto, porque hizo un seminario, pero eso, hermanos, no garantiza que esa persona sea apto para el ministerio. Tiene que cumplir estos requisitos. Otro versículo que saca este hombre es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y es verdad que con este versículo muchos mal llamados pastores cometieron muchos abusos y excesos, pero no se dieron cuenta de la advertencia que hay en este versículo. Miren lo que dice la segunda parte. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, y estos hombres ese día tendrán que dar cuentas al Señor por todos los abusos y todos los excesos que están cometiendo. Lastimosamente hoy día muchos mal llamados pastores están haciendo un negocio de la fe, les sacan el dinero a la gente, les quitan sus propiedades. Y no solamente eso, los tratan como sus empleados, les hacen lavar sus autos, les hacen lavar su ropa, les hacen limpiar sus casas. Hermanos, y eso es un abuso. Es un abuso. Se meten en sus vidas privadas, les dicen con quién se tienen que casar o con quién no se tienen que casar. Se meten en sus negocios, en sus finanzas. Hermanos, y todo esto pasa por la ignorancia que las personas tienen de las Escrituras. Ahora, es verdad que un pastor tiene autoridad, pero esa autoridad, escúchenme bien, no es para enseñorearse de las ovejas. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y aquí vuelve a dar el énfasis, Pedro. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pueden ver que el pastor tiene que ser ejemplo y no tiene que enseñorearse de las ovejas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto señala a Jesús: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, la autoridad del pastor llega hasta donde la Biblia lo permite y no puede salirse del marco bíblico, porque si lo hace, pierde toda autoridad, porque las ovejas no son del pastor, no son del hombre, las ovejas son del Señor. Ahora, también es verdad que hay pastores asalariados que están al frente de los púlpitos solo para recibir su salario y no les importa las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 10 al 13. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, lastimosamente es una realidad que no podemos negar. Hay muchos pastores asalariados. Pero ¿cómo tiene que cuidar el pastor esas ovejas? Dándoles alimento. Y me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Tiene que predicar fielmente la palabra de Dios, para que cuando vengan los lobos, esa oveja conozca la palabra de Dios, conozca la Escritura y no sea engañado, no sea manipulado ni abusado por esos falsos pastores que hoy día proliferan por las iglesias. Ahora, nuestro pastor de pastores es Jesucristo. Pero escúchenme bien, Él delegó pastores para que estén al frente de las iglesias locales en esta tierra. Y si una persona, al igual que este hombre,
no acepta este mandato que dio el Señor y no quiere congregarse en una iglesia local porque al frente está un pastor, entonces tampoco será parte de la iglesia espiritual, porque Dios es un Dios de orden y Él puso un orden a su iglesia. Escúchenme bien, y el que está al frente de la iglesia es un pastor. Ahora, si tú estás en una iglesia donde el pastor está cometiendo abusos, ora al Señor. Pídele que te muestre una iglesia local donde se predique la sana doctrina. Pero las ovejas tienen que sujetarse al pastor en el Señor. Es decir, hasta donde la Biblia lo manda y lo ordena. Y no solamente eso, recuerden que Jesús viene por su iglesia. No hay salvación por cosecha propia. No puedo hacer yo un estándar de lo que es el cristianismo. Yo no puedo decir yo me voy a congregar en mi casa y voy a escuchar mensajes por YouTube o por canales cristianos y ya. No es así. Jesús viene por su iglesia. Y aquel que no quiera ser parte de su iglesia, tampoco puede ser parte del cuerpo de Cristo. Y no se irán con él. Por eso, hermanos, tengan cuidado a quien escuchan y quien les enseña. Por eso es necesario los pastores, porque los pastores enseñan a las ovejas. Hay muchos pastores, hay muchos siervos de Dios que todavía tienen un llamado genuino y aman a las ovejas y les predican la verdad del evangelio. El problema es que muchos se dejan apantallar por esas mega iglesias, por esas mega construcciones, por esos edificios y desprecian esas iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Porque son iglesias pequeñas. Tal vez no hay muchos miembros, pero en esos lugares se predica fielmente la palabra de Dios. Hermanos, tengan cuidado de esas mega iglesias, de esas mega construcciones, que aunque tengan apariencia de piedad, por dentro son huesos secos. Hermanos, esa es mi recomendación para ustedes. Y esto es lo que enseña la Biblia. Pero, ¿qué opinan ustedes? Si quieren, hermanos, pueden comentar. Pero, por favor, siempre les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si les gustó el video, por favor, denle un like y compartan el video. Y si quieren ayudarnos, oren por este canal. Porque YouTube ya no está recomendando nuestros videos. No sé qué pasó, hermanos. Por eso les voy a pedir que, por favor, compartan estos videos. Compartan los shorts para que podamos llegar a más personas. Y también les voy a pedir que se suscriban. Y si Dios lo permite, en 8 días estaremos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.